Bueno, buenos días. Estamos con Alejandra Quindelán, directora del Servicio de Estudios y Public Policy de Santander. Estamos encantados de estar contigo. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Buenos días. Muy contenta de estar aquí también. Cuéntanos primero, si te parece, un poco cómo cómo ha sido el impacto de la pandemia en los procesos en el banco desde el punto de vista de la organización, también vitalmente. Vosotros ya estabais en un proceso de transformación digital muy importante, ¿no? ¿Qué ha supuesto y cuál ha sido la experiencia vuestra? Pues Nacho, yo te diría que han cambiado muchas cosas, pero es verdad que tenemos la suerte de que estábamos preparados en alguna medida para gestionar crisis, ¿no? Desde el punto de vista organizativo ya existían unos comités de gestión de crisis que estaban bien engrasados, nos reuníamos de vez en cuando sin crisis, pero había delegados de gestión de crisis en todas las áreas, había una estructura de gestión de crisis y yo creo que esto ha ayudado mucho, ¿no? Para que fluyera la información, para que se fueran tomando las decisiones de manera pues organizada, y a pesar de lo rápido que se movió todo, sobre todo al principio, pues había una capacidad de avanzar, ¿no? Y de avanzar de forma además coordinada entre las distintas áreas del banco. Yo creo que eso ha sido muy importante, o sea, tener una estructura de gestión de crisis preparada ex ante para el momento en el que llegue una crisis como la que hemos visto, ¿no? Aunque, por supuesto, esta ha sido de una magnitud enorme, pero bueno, que estábamos preparados. El segundo punto, tú aludes a ello, es el teletrabajo y la capacidad tecnológica, ¿no? Tenemos la suerte que, como tú decías, estábamos avanzando ya en una transformación digital, teníamos pues a gran parte de nuestros empleados con la capacidad de trabajar desde casa, y eso ha sido pues muy importante en este caso, ¿no? Hemos llegado a estar 120.000 personas en todo el grupo trabajando desde casa con las herramientas que todos conocéis, vamos, pero muy bien comunicados, y eso ha funcionado muy bien. Hemos conseguido mantener una parte importante de nuestra red de oficinas en casi todos los países abierta. Las oficinas bancarias se han considerado un servicio básico, ¿no? en casi todos los países, no en todos, pero en casi todos, con lo cual eso también ha ayudado. Y luego te diría también, la ventaja de la diversificación, ¿no? Hemos podido aprender unos de otros, la curva de aprendizaje, ¿no? Ha sido pues un poco, digamos, desacompasada, porque empezábamos en algunos países como en España y luego hemos podido ir trasladando información, ideas, etcétera, a los países latinoamericanos, por ejemplo, y eso les ha ayudado un montón. Entonces, la verdad que eso, yo te diría que en este caso, aunque es verdad que a veces nos dicen, bueno, la diversificación nos ha afectado en todos los países, sí, pero nos ha afectado también a ritmos distintos, y eso nos ha permitido prepararnos mejor y compartir cosas, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Y luego te diría, por último, lo que hemos aprendido es la importancia de nuestro sector. O sea, al final, pues ha sido, o está siendo, yo creo, importante ver cómo en este caso pues la banca está siendo parte de la solución a los problemas que genera esta pandemia, y eso la verdad que es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Y aquí estamos pues con un montón de instrumentos y de respuestas ya desde el punto de vista bancario, que si quieres podemos entrar un poquito más en ello luego. Sí, o sea, estamos viviendo una crisis económica sin precedentes, con muchas diferencias con respecto al 2008. Aquí lo que hemos hecho ha sido parar tanto la demanda como la oferta a la vez, y supongo que esto para el banco también, desde el punto de vista de sus operaciones, es un desafío importantísimo, ¿no? Desde el punto de vista vuestro, pero también para vuestros clientes, ¿no? Esta especie de congelación de la economía es algo que no habíamos hecho nunca, ¿no? El llevar una economía a una parada tan abrupta y tan radical. ¿Cómo habéis vivido el desafío económico, tanto vosotros como desde el punto de vista de vuestros clientes con quien operáis, y además en una estructura global en tantos países? Pues sí, como te decía, había una respuesta muy importante desde el punto de vista de la banca como sector en esta crisis, ¿no? Primero porque ha llegado la crisis en un momento en el que el sector pues, se había reestructurado, en muchos de nuestros países había mejorado sus ratios de capital, o sea, estábamos en una posición, pues desde luego, mucho más fuerte de lo que estábamos hace unos años, ¿no? Y eso yo creo que nos da mucho margen para actuar y para poder acompañar y ayudar a nuestros clientes, ¿no? Y luego también yo creo que nuestros reguladores y supervisores han reaccionado rápido y nos han dado herramientas para poder pues, ayudar de verdad a los clientes, ¿no? y los gobiernos también, ¿no? Entonces, hemos visto una respuesta en todos los países pues proporcionando líneas de crédito con garantía pública, por ejemplo, que hace que empresas que igual no serían financiables en condiciones normales, ¿no? En una situación de parón tan brusco de la economía, como tú dices, pues gracias a estas líneas de crédito con garantía
garantía pública, pues sí que son financiables, ¿no? Y los bancos pues compartimos riesgo con el sector público y somos capaces de dar esa financiación, ¿no? Y se han dado pues billions de financiación en todos nuestros países a través del sector bancario, ¿no? Del mismo modo, pues ha habido moratorias, ¿no? Lo que llaman en inglés payment holidays, ¿no? O moratorias de pago de muchos de nuestros productos, tanto de hipotecas como de crédito al consumo, etcétera, ¿no? En algunos casos son moratorias, digamos, legales o establecidas por ley o de acuerdo con los gobiernos, y en otras han sido acuerdos del sector privado, del propio sector bancario, que en algunos casos complementan también la legal, como es en el caso aquí en España, y en otros casos pues o hay legal o hay privada, pero en todos los países ha habido algún formato de moratoria, y esto yo creo que ha ayudado mucho también a los clientes, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el sector financiero también es canalizador otras fórmulas de ayudas, pues por ejemplo los ERTEs en España, ¿no? Que los hemos anticipado en algunos casos los bancos o los hemos trasladado. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos la suerte de que esta crisis, como digo, encuentra un sector bancario pues más sólido de lo que teníamos hace unos años, y eso es una suerte, la verdad, una responsabilidad también, claro. Y ahora empieza el proceso de salida de la crisis, de recuperación. ¿Cuáles son ahí vuestras prioridades? ¿Qué es lo que veis urgente? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Por la confianza? ¿Por los recursos? ¿Por la liquidez? ¿Por la regulación? ¿Cuál es el camino adecuado para empezar esta recuperación y qué es lo que pensáis vosotros que necesitamos? Pues mira, yo ahí te diría que lo importante y la primera premisa es que volvamos a trabajar, ¿no? Gradualmente y normalicemos la vuelta a o que ejecutemos la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿no? O sea, que de verdad se lleve a cabo y que podamos volver a trabajar todos en la medida de lo posible, por supuesto bajo medidas de seguridad adicionales. Aquí estamos todos en el banco con los que nos hemos incorporado ya con nuestras mascarillas, nuestro gel continuo, el desinfección, etcétera, ¿no? Las distancias de seguridad, todo eso es lo más importante, preservar la salud, ¿no? Pero el hecho es que tenemos que volver a trabajar, ¿no? Y porque hay que poner en marcha la economía de nuevo. O sea, ha sido un parón muy brusco y bueno, esto hay que recuperarlo, ¿no? Y luego yo creo que hay que pensar primero en esos sectores que son más creadores de empleo y darles salida cuanto antes y todo el apoyo que necesiten, ¿no? Aquí en España estamos muy pendientes del sector turístico, por supuesto. Yo creo que se están haciendo ahí, pues se están tomando medidas y se está hablando mucho de ello porque es muy importante, claro. En fin, ya sabemos el peso importante que tiene en el PIB y en el empleo este sector, con lo cual, pues cuanto antes se ponga en marcha, mejor, ¿no? Y luego, pues hay otros sectores, el sector de la construcción. Nosotros pensamos que es un sector también, bueno, no es que lo pensemos nosotros, que es así, ¿no? Es un sector creador de empleo y es un sector pues que también tendrá que poner de su parte, ¿no? Y aquí pues hemos pensado en algunas medidas, como por ejemplo pues ayudar a la compra de primera vivienda con algún tipo de apoyo público también, algún tipo de aval que permita pues a los jóvenes hipotecarse, pero no tener que poner una entrada enorme para adquirir la vivienda, y eso pues en otros países como Reino Unido, por ejemplo, ha funcionado bien en los últimos años y bueno, es una medida que nos parece razonable. Con lo cual, volver a apoyar esos sectores que son creadores de empleo nos parece que es importante. Y luego ya, pues bueno, pensar en el futuro, ¿no? En qué economía queremos hacia el futuro y aprovechar bien las ayudas que vienen de Europa, que yo creo que es un paquete muy importante y que como economía pues tenemos que, como país, digamos, todos juntos tenemos que saber aprovechar bien para apoyarnos en la recuperación y en la reconstrucción de la economía, ¿no? Que ha sufrido tanto con este parón. Sí, vamos a hablar un poco de esas ayudas europeas y de la respuesta europea, porque esta vez sí que parece que teníamos los deberes hechos, tanto del punto de vista de los propios estados y del sector financiero, pero también y fundamentalmente desde el Banco Central Europeo, que rápidamente ha atajado las posibilidades de que volvieran a dispararse las primas de riesgo, de que tuviéramos otra vez un círculo vicioso entre deuda, etcétera, ¿no? ¿Qué os ha parecido vamos en varios tiempos, ¿no? Que es la primera respuesta europea desde el punto de vista financiero del Banco Central Europeo y lo que tenemos por delante, lo que viene en términos de programa europeo de recuperación? ¿Cuál es la valoración que hacéis de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y quizá también de lo que se va a necesitar en el futuro, de lo que nos falta todavía por ver?
Sí, Nacho, yo creo que en esta ocasión la respuesta europea, desde luego que ha sido muy contundente y mucho más rápida de lo que a veces hemos visto, ¿no? Desde el punto de vista de las instituciones europeas, ¿no? Y aquí, como tú dices, pues hemos tenido un Banco Central Europeo que muy rápidamente anunció su gran bazooka, digamos, ¿no? Una capacidad de compra de papel muy elevada, ¿no? Y eso es muy importante para estabilizar las primas de riesgo y para asegurar que los costes de financiación para las empresas europeas pues, se mantienen bajos, ¿no? Esto es fundamental, o sea, la capacidad en la medida en que el BCE está haciendo esto, pues nos genera liquidez a los bancos que podemos trasladar a nuestros clientes, ¿no? Y eso es lo más importante ahora. Y luego, por la parte de las instituciones europeas, ya de Bruselas, digamos, ¿no? Pues también yo creo que haya habido una anticipación en muchas cosas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, una revisión de la normativa de capital que va a permitir pues, también cierto relief de capital importante en este momento para los bancos, para que podamos seguir prestando y para que podamos afrontar la etapa que viene ahora, que es difícil también, ¿no? Hemos pasado una etapa, un shock muy fuerte sanitario, digamos, ¿no? Con unas primeras medidas de choque para ayudar a los clientes, pero claro, ahora viene una crisis económica que durará unos trimestres y que también tenemos que ser capaces de acompañar a los clientes en esa salida y a las empresas, ¿no? En esa salida en estos trimestres. Con lo cual, pues todas estas medidas de relief regulatorio o de descarga regulatoria son importantes, y aunque sean temporales, ¿no? para ayudar en este proceso. Y luego, por otro lado, tenemos el paquete europeo, ¿no? Que yo creo que va a ser muy importante, el paquete de reconstrucción europeo, para ayudar de nuevo a reconstruir la economía ya con plazos un poco más largos y para ayudar a los clientes, ¿no? ¿Os preocupan, porque está en la discusión pública en Europa, las asimetrías entre los impactos sobre diferentes países, en concreto sobre Italia y sobre España, que ya entraban en la crisis con poco margen fiscal para ayudas públicas y, sin embargo, Alemania está teniendo una capacidad enorme de insuflar ayudas a sus empresas y vosotros estáis también allí muy implantados, ¿no? Teniendo vosotros esa experiencia de mercado interior, ¿hay preocupación sobre el hecho de que la salida de la crisis pueda ser una salida simétrica en términos de la capacidad de unos de ayudar más a sus sectores económicos que otros? Sí, Nacho, nos preocupa. Tenemos un radar de medidas, o sea, vamos viendo las medidas que van aplicando cada uno de los países en los que estamos presentes y efectivamente vemos esas asimetrías, ¿no? a lo largo y ancho de los países en los que estamos, ¿no? Y desde luego en Europa se nota mucho. O sea, cuando hacemos la comparativa, el volumen de crédito con garantías, el volumen de, en fin, las moratorias públicas y privadas, la extensión de esas moratorias, no solamente ya de pago, sino moratorias fiscales también, ¿no? Las ayudas directas que se están haciendo, como tú dices, a algunos sectores críticos y también a pymes y autónomos, ¿no? Pues claro, en función de la capacidad fiscal de cada país, pues se nota, ¿no? Y se ve que Alemania pues tiene una capacidad enorme y está utilizándola a pleno pulmón, ¿no? Entonces, por eso creo que el paquete de reconstrucción europea es muy importante, es importante que lo podamos aprovechar bien como país para intentar pues mitigar esas diferencias que si no se van a generar de manera muy relevante en el mercado interior, ¿no? O sea, el dar la misma oportunidad a todas las empresas europeas, en fin, tengan la nacionalidad que tengan, pues nos parece que es importante, porque al final esta pandemia es una crisis sanitaria, digamos un shock ¿no? simétrico, o sea que no nos lo hemos inventado en ningún país concreto, sino que nos ha tocado como nos ha tocado, y yo creo que ahí, pues en la medida en que podamos proteger a nuestro sistema productivo del impacto que pueda tener este parón en la economía, pues nos parece que es importante que se utilice toda la munición que se está poniendo a disposición desde Europa y que se haga cuanto antes también, ¿no? O sea, el problema es que a veces estos paquetes también tardan mucho en llegar y bueno, lo que estamos diciendo es que cuanto antes mejor, ¿no? Y como tú dices, es fundamental para evitar la fragmentación europea, pues que se intenten evitar en la medida de lo posible estas asimetrías, ¿no? Y que tengamos las mismas oportunidades, estemos donde estemos. Bien, bueno, quería aprovechar también, Alejandra, para preguntarte por el Brexit, porque esta semana hemos conocido que las negociaciones no están funcionando o no van de acuerdo a los ritmos que se esperaban y hay preocupación en la Comisión Europea porque vayamos otra vez a un desenlace algo complicado y a un parón en las negociaciones con escenarios algo abruptos.
Pues mira, estos son procesos complicados. A nosotros Brexit nos da una pena terrible, pero es verdad que ya lo tenemos bastante interiorizado en el sentido de que ya desde el referéndum hace 4 años pues nos hemos venido preparando, yo creo, como sector y como banco, ¿no? para una situación pues eso, de separación, que como digo es triste, pero que la vemos inevitable, ¿no? Entonces, bueno, ojalá el acuerdo o haya un acuerdo que permita que esta separación sea lo menos traumática posible, pero como digo, pues yo creo que lo que es el impacto en el sector, en nuestros clientes, etcétera, pues eso ya está muy trabajado y estamos todos, yo creo que bien preparados como sector, ¿no? Y bueno, ahora sí tendremos que revisar un poco si quedamos bajo es un acuerdo comercial, bajo la OMC, pues ver un poco, ¿no? que todas las áreas que se verían afectadas por este tipo de acuerdo y bueno, y trabajar con este nuevo escenario. Pero en principio ya te digo que es algo para lo que estamos bien preparados, yo creo, como sector. Muy bien, pues si te parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecemos mucho que hayas hecho este hueco para estar con nosotros y la gente que nos sigue en el Consejo, y os damos las gracias por vuestro apoyo también a las actividades del European Council of Foreign Relations. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Nacho.